Bueno, buen día a todos nuevamente. Vamos a hacer ahora la autocorrección de la actividad número 3, en la que teníamos que trabajar con la velocidad. Ya habíamos trabajado en la actividad virtual número 2 también con la velocidad. Vimos una simulación en la que una persona recorría un cierto trayecto en un determinado tiempo, y para eso pudimos llegar a la conclusión de que la velocidad básicamente es una propiedad que a mí me permite saber cuántos metros o cuántos kilómetros recorre una persona cada un segundo o cada una hora. Por eso vamos a ver problemas donde la velocidad la trabajemos con metros por segundo o en otra unidad que es el kilómetro por hora, por ejemplo, en este problema, ¿sí? Siempre es la cantidad de metros o de kilómetros que recorre un objeto cada un segundo o cada una hora. Entonces vamos a ir trabajando con las actividades que eran más de cálculos matemáticos. Vimos también que la velocidad la puedo calcular con tablas de proporcionalidad, donde tengo de un lado de la tabla el tiempo y del otro lado la distancia. Este primer problema lo vamos a dejar, no lo hagan, porque no sé si les salió buenísimo, pero lo voy a tachar porque en realidad hay un problema, que es que hay un error. Trabaja en horas y después en metros por segundo. Entonces se les va a complicar. Si a alguno le salió y me quiere preguntarlo de manera privada por la plataforma, lo puedo hacer. Pero vamos al segundo, ¿sí? Así trabajamos con algo más sencillo. Dice, si un colectivo viaja a 60 km por hora, es decir, tengo la velocidad, ¿cuánto tiempo en minutos tardará en recorrer 150 kilómetros? Entonces lo primero que tengo que hacer es hacer la tabla. La voy a pegar acá. El tiempo y la distancia, ¿sí? Y me dice que el colectivo tiene una velocidad de 60 km por hora. ¿Qué significa esto? Que cada una hora la distancia que va a recorrer es 60 kilómetros. Y me pregunta cuánto tardará en recorrer, en minutos, 150 kilómetros. Es decir, si en una hora recorre 60 kilómetros, para hacer 150 kilómetros de distancia, ¿cuánto va a tardar? El problema es que acá, arriba, yo tengo el tiempo en horas y me lo pide en minutos. Entonces lo primero que tengo que hacer es pasar las horas a minutos, que son 60 minutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, cuando haga la cuenta me va a dar en horas y yo no quiero que me den horas, quiero que me den minutos. Entonces, ¿qué hago ahora? Como aprendimos la clase pasada, multiplico cruzado este valor por este y divido, el resultado lo divido por 60, que sería el valor que me queda. 150 por 60 dividido 60, lo hacen con calculadora si quieren, y me va a dar en este caso 150. En este caso me da el mismo valor, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? Perdón, no es kilómetros, es minutos. Que para hacer 150 kilómetros, este colectivo necesita 150 minutos. Que es así, que es, si lo pasan ahora van a ver que son 2 horas y media, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora al punto 3. Se trabaja de la misma manera, siempre haciendo una tabla. Y me pregunta, calcular cuál es la velocidad. Ahora es al revés, me pide la velocidad. En el punto anterior, en el punto anterior vamos a poner la respuesta, ¿sí? Respuesta. Fíjense que me pregunta cuánto tiempo tardará, o sea que el tiempo que tardará en recorrer 150 kilómetros es... Entonces ahora vamos al otro. Ahora me pregunta la velocidad y me dice que un cuerpo recorre una distancia de 2500 kilómetros en 30 minutos, o sea que el tiempo es de 30 minutos. Y me pide calcular en kilómetros por hora, es decir, acá parece que no tengo ningún dato más, pero sí, porque yo quiero calcular cada una hora. Esto significa kilómetros por hora. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Una hora. La pregunta entonces, ¿qué distancia recorre en una hora para saber cuántos kilómetros por hora son? El problema es que de nuevo tengo minutos acá y horas acá. ¿Qué hago? Los minutos los paso a hora. ¿Cuántos es de una hora? 30 minutos. La mitad, 0,5 horas. ¿Sí? También podría haber pasado abajo los minutos. Poner arriba minutos y abajo minutos. También lo podría haber hecho. Poner arriba, por ejemplo, dejar arriba 30 minutos y abajo poner 60 minutos. Eso les va a dar el mismo resultado. Cuando multipliquen cruzado 1 por 2500 dividido 0,5
me va a dar la distancia, ¿sí? Voy a poner igual. 1 por 2500 dividido 0,5, hagan la calculadora, les va a dar 5000 kilómetros, ¿sí? Lo voy a poner arriba, 5000 kilómetros. Pero ahora la respuesta, ojo con esto. Fíjense siempre la pregunta. ¿Qué me pregunta el problema? Me pregunta cuál es la velocidad. Y bueno, fíjense. Entonces la velocidad es de... La velocidad es una sola en este caso porque siempre recorre la misma velocidad, viaja a la misma velocidad. La velocidad es de 5000 kilómetros por hora. Cada una hora hace 5000 kilómetros este objeto, ¿sí? Un cuerpo. Bueno, vamos al 4. Un objeto realiza un trayecto de 6 metros cada 1 minuto. Si el objeto viaja a velocidad constante, ¿a qué velocidad viaja en metros por segundo? Es igual que el anterior. Hago la tabla y sé. El tiempo me dice 1 minuto. La distancia que recorre en 1 minuto es de 6 metros. Voy a poner acá 6 metros. Después me dice, entonces, si el objeto viaja a velocidad constante, ¿a qué velocidad en metros por segundo viaja? Entonces acá tenemos un problema porque no lo tengo en segundos el minuto. ¿Qué hago? Si 60 segundos, si cada 60 segundos recorre 6 metros, en 1 segundo, porque quiero saber la velocidad, que siempre es cada uno, ¿cuántos metros recorre? 1 por 6 dividido 60 me va a dar 0,1 metros. Es decir, este por este dividido el que queda. Y la respuesta en este caso es de 0,1 metros por segundo. De nuevo, ¿por qué es metros por segundo? Porque me está preguntando la velocidad. Siempre fíjense qué les pregunto. El punto 5, ahí tiene un error que dice pista no es necesario hacer cuentas. No, eso es un error, porque sí van a tener que hacer cuentas. Ojo con ese punto. Estos dos, para no ser demasiado largo el tutorial, los voy a dejar resueltos en una hoja aparte, ¿sí? En realidad voy a dejar todos resueltos en una hoja aparte, para que los puedan ver. De esta manera terminamos el tutorial de la autocorrección. Recuerden que en esta nueva guía voy a dejar una actividad que es con nota, ¿sí? Así que esa actividad sí la tienen que devolver por la plataforma para ser corregida. Muchas gracias.